Muy buenos días, estimado docente, licenciado Manuel Francisco Jumbo Ramos, docente de la Unidad Educativa 5 de Mayo de la provincia de Loja, Cantón Celica, Parroquia Sabanilla. Es un gusto para mí saludarle y expresarle mis más sinceros agradecimientos por permitir estar aquí para realizar una entrevista, la cual nos servirá para desarrollar un tema en específico sobre el aprendizaje y la pandemia del COVID-19. Bienvenido. ¿Qué tal, César? Buenos días. Pues un gusto poderte colaborar con la entrevista y gracias por habernos tomado en cuenta. Y como te digo, siempre predispuestos para participar y colaborar. Ya, muchas gracias. Bien, partiendo con la primera pregunta, quisiera hacerle la primera pregunta. ¿Cuáles fueron las mejores técnicas que usted utilizó para generar aprendizajes y conocimientos en sus estudiantes durante la pandemia del COVID-19? A ver, mira, César, siempre he trabajado con técnicas grupales que han sido dinámicas, aquellas en donde el niño o la niña ha tenido la oportunidad para interactuar y desenvolverse. Pero pues con esta situación pandémica, muchas de ellas no se han podido desarrollar. De entre las que los niños justamente con sus familias y docentes desde la virtualidad pues nos ha permitido trabajar son la técnica del collar, la rueda de atributos, mapas mentales, resolución de ejercicios con problemas cotidianos desde su entorno. Esas entre las más importantes que nos han permitido trabajar. Pues también te debo mencionar que como docentes pues, siempre debemos fortalecernos a través de los cursos que nos ofrece el Ministerio de Educación, cursos que nos ofertan también las universidades, lo que conllevan a transformar nuestros métodos de enseñanza, donde pues, se puede lograr aprendizajes mucho más fructíferos sobre el uso de plataformas digitales, como por ejemplo, que van siempre encaminadas a generar conocimientos más significativos e importantes para nuestros estudiantes. Sí, importante su pregunta. Eso también quería hacer mención. Muchas de las veces la plataforma está dispuesta, pero como docentes ante esta pandemia no nos estuvimos preparados para poder aplicarlos, cómo debemos nosotros enseñar nuestras clases. No estuvimos preparados, fue un momento que en la historia que siempre será recordado, pero a su vez nos permitió transformarnos a nosotros como docentes para poder llegar a nuestros alumnos, poder impartir conocimientos y de esta vez no dejarlos solos, porque muchos de ellos, a través, por falta de conectividad o recursos, no tenían para poder comprar un implemento tecnológico, abandonaron el sistema educativo fiscal, por lo que generaría más crisis social dentro de nuestro país. Muchas gracias. Le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido la experiencia más satisfactoria en el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la pandemia del COVID-19? Bueno, experiencias se me vienen a la mente algunas, sinceramente, pero te debo mencionar una que está relacionada con el contexto de la pandemia. Esta experiencia es la facilidad que un niño tuvo para acoplarse a la tecnología. A veces nosotros como adultos pensamos de que ellos no comprenden, no saben o se les va a hacer difícil, pero aquel niño tuvo esa facilidad de aprender, comprender. Él tuvo la facilidad inclusive de enseñarle a su mamá de cómo se debe usar la aplicación del Teams. Sí, entonces eso fue muy gratificante para mí. Aquella madre justamente se sorprendía de cómo el niño, él se desenvolvía correctamente como que si ya lo hubiese conocido. Pues y esta experiencia influyó también en los demás padres de familia. Ellos se interesaron también en conocer la plataforma y
Y hoy también ellos la saben usar, la manejan adecuadamente. Y ese manejo a la vez es una fortaleza, la cual a mí me permite llegar con el conocimiento, hacer un acompañamiento emocional, pedagógico, a cada uno de mis alumnos, ¿sí? Que estudian dentro de la institución educativa donde trabajo, a pesar de la distancia, del tiempo real en que nos encontremos. Esa es la herramienta que a nosotros nos facilita estar conectados y siempre estar aprendiendo. Interesante. Nos acaba de mencionar que muchos padres de familia, como se vieron involucrados dentro del proceso de aprendizaje de sus hijos, creo que también ellos aprendieron a manejar el uso de las TICs o los recursos tecnológicos. Muchos de ellos conocieron las nuevas prácticas de enseñanza-aprendizaje con el uso adecuado de las TICs, por lo que les permitieron guiar los aprendizajes a sus estudiantes, a sus hijos. Y en este caso nosotros también hacia nuestros estudiantes. Creo que la transformación no solo vino para nosotros, también creo que vino tanto para los estudiantes y para los padres de familia. Para que entendamos que la labor de un docente es algo, es bien algo. Así es, eso. Vamos a continuar vamos a continuar con la tercera pregunta. En base a su experiencia, el cambio del currículo priorizado para la emergencia se convirtió en un reto beneficioso para el aprendizaje. ¿Qué lo considera usted? Este cambio de currículo yo creo que se convirtió en una herramienta importante. Se ha creado un documento curricular seleccionando las destrezas con criterios de desempeño más relevantes, significativas para los alumnos, los cuales pueden ser desarrolladas desde sus espacios habituales donde ellos conviven, lo cual permite tener un aprendizaje significativo. Para los docentes también ha sido este currículo todo un reto, poder trabajarlo, poder manipularlo, poderlo consensuar también con el resto de compañeros. Siempre ha habido por ahí eh, como decirte, eh, una cierta incertidumbre en ciertos compañeros, pero entre uno y otro ha habido la oportunidad de irnos acompañando y se ha podido llevar adelante. Sí, siempre ha sido una oportunidad valiosa también para aprender algo nuevo e ir fortaleciendo nuestros conocimientos como docentes. Algo importante de este currículo es que es un currículo flexible. Siempre se ha podido agregar, cambiar, eliminar destrezas, si el caso así lo amerita, para poder llegar con el conocimiento hacia nuestros alumnos. Bien. Dentro de lo que manifiesta también una experiencia importante que quería manifestar es de que a través de estos proyectos se está cambiando el paradigma de lo que los docentes planificábamos. Es decir, ahora tenemos que ser un poco más investigativos dentro de la elaboración de estas planificaciones, de estos proyectos de aprendizaje, ¿sí? Generando en nosotros el conocimiento para poder adquirir nuevos conocimientos, para poder aprender nuevas cosas. Creo que ha sido este cambio de currículo, quizás no estuvimos preparados. Al principio, me hablo por mi persona, dentro de experiencia, se tuvo dificultades para la elaboración de estos productos. Y sobre todo también la evaluación de cómo se iba a evaluar, porque no estuvimos preparados, como le dije, no estuvimos preparados para lograr que nosotros, no estuvimos preparados para esta pandemia que nos cogió sin las herramientas muchas de las veces a no utilizar. Sí, justamente ahí se hace una experiencia que a mí me pasaba con los compañeros, es que con el currículo, relacionado al currículo, que los padres de familia, bueno, anteriores estaban acostumbrados a que se lo lleve en forma ordenada los contenidos en el texto. Entonces a ellos
cogió una inquietud, una preocupación de que hoy el texto es una herramienta nada más, es un recurso en donde a veces se da el principio, se salta a un lado, se salta a otro, a veces se coge temas de otros lugares, como tú lo mencionabas, se investiga de acuerdo a las destrezas, de acuerdo a los criterios de evaluación, cómo se vaya planificando. Entonces eso como que a los padres de familia les da una cierta inquietud y pues a nosotros como docentes nos tocaba explicar que los textos se convierten en un gran recurso, sí, desde luego que el Ministerio de Educación nos lo oferta, pero que no es el único indispensable para poder enseñar a nuestros niños, sino que, como te lo dije, es un recurso que es muy bueno, pero que muchas de las veces se puede usar otros recursos también que le podemos encontrar con el uso de las TICs, como por ejemplo. Sí, entonces, y hay con contenido muy bueno que puede ser que Sí, lo pueden utilizar nuestros niños. sí, Eso. exactamente, esa también fue una experiencia que a mí me pasó. Fue que sucedió que muchas de las veces al no poseer el Internet dentro de nuestras instituciones educativas, habían enlaces dentro de los textos que eran muy buenos para la consolidación del conocimiento, enlaces web, pero como nosotros no sabíamos el uso adecuado o no por desconocimiento, sino más bien porque no poseíamos la conectividad o los recursos en nuestra institución, no los sabíamos utilizar. Hoy en día todos los enlaces para la elaboración de proyectos se los revisa para poder, y encontramos cosas muy buenas y cosas muy novedosas que permiten que nuestros estudiantes sigan aprendiendo. Bien, con esto quisiera agradecerle, estimado licenciado, por su tiempo. Sé que somos personas ocupadas. Le agradezco mucho. Quizás podemos hacer en otra ocasión una nueva entrevista y le auguro toda clase de éxitos en sus funciones diarias. Le agradezco, muchas gracias. Un gusto, César, pues creo que estos espacios pues realmente nos dan oportunidad para socializar, para aprender también de las experiencias que cada uno de nosotros tenemos como docentes y irnos fortaleciendo también. Un gusto y estamos a la orden siempre. Muchas gracias. Seguidamente le damos paso a nuestro compañero Carlos Alvarado con las siguientes preguntas. Gracias. Bien, estamos ahora en la segunda parte de nuestra entrevista. El día de hoy nos acompaña la licenciada María Eugenia Calderón García. Ella es docente por cerca de 9 años ya de experiencia. Labora actualmente en la Unidad Educativa Fiscal San Plácido, esto en el Cantón Portoviejo, en la provincia de Manabí. María Eugenia, buen día, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, es un gusto y un placer estar compartiendo mis conocimientos o mi experiencia más bien basada en este tema tan importante de la educación. Bien, María Eugenia, entonces damos inicio ahora con la primera pregunta de esta entrevista. ¿Cuáles fueron para usted las mayores dificultades en el inicio de la pandemia para transmitir enseñanzas a sus estudiantes? Bueno, pues una de las mayores dificultades que me tocó enfrentar al inicio de esta pandemia fue el saber que tenía la responsabilidad de impartir mis conocimientos a mis estudiantes y tener herramientas de cómo hacerlo, porque ustedes saben que vivimos en un mundo globalizado, la tecnología, pero también están las realidades de los estudiantes. En mi caso, trabajar en una institución rural también enfoca a la realidad de estudiantes que no tienen conectividad, acceder a plataformas. Entonces, tenía herramientas, tenía maravillas que presentan la tecnología, pero no sabía cómo manejarlas con la realidad de mis estudiantes. Entonces, es un poco impactante el saber que tienes una responsabilidad de enseñar en una comunidad que tiene difícil acceso al Internet y no saber cómo hacerlo o cómo transmitir tus conocimientos porque no hay ese medio. Entonces, eso fue lo más agobiante al inicio, fue impactante, fue una dificultad terrible al inicio de la pandemia. Muy bien, entendemos, ¿no? Es una situación un poco nueva y también tocó la adaptación. Enseguida tenemos ahora otra interrogante que quiero plantearle, estimada licenciada. Dice de pronto esta pregunta: ¿en qué se vio afectada su didáctica en la pandemia y cuál fue su mecanismo de solución? Bueno,
fue totalmente afectada porque mi asignatura tiene que ver mucho con el contacto con los estudiantes, debido a que es el aprendizaje en segundo idioma, como el inglés. Entonces siempre hay que estar con los chicos por pronunciación para que ellos no fosilicen el vocabulario. Bueno, entonces todas estas cosas se vieron afectadas en mi didáctica como docente, porque no estaba con ellos, no podía aclarar sus dudas de manera inmediata. Tenía que manejarme con un WhatsApp, porque ese fue el medio de comunicación con los estudiantes. Entonces era difícil. El Ministerio de Educación proponía un aprendizaje basado en proyectos, pues, y como docente que somos, pues tocó asumir el reto y ver cómo viabilizábamos esta situación para enseñar a los chicos. Entonces, la solución para mí fue manejar estos proyectos que presentaba el Ministerio, haciendo adaptaciones en base al método audiovisual. Para mí eso fue una herramienta, un método significativo en mi didáctica como docente y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que mediante gráficos o mediante audios los chicos podían interpretar lo que yo quería transmitir. Entonces creo que fue muy significativo el uso de este método en esta nueva realidad. Muy bien, una puntualización de pronto, estimada María Eugenia. Al hablar de un método también audiovisual, ¿fue el recurso tal vez un video también? ¿Fue parte de esto de pronto? Claro, fueron videos, mediante videos, imágenes, canciones, bueno, todo lo que desarrollen ellos las destrezas del oír, del hablar, porque esa era lo que estaba enfocado en mi asignatura, desarrollar 4 habilidades en un segundo idioma en mis estudiantes. Entonces la manera más didáctica y dinámica fue el uso del método audiovisual. Realmente interesante saber que hemos tenido que enfrentarnos a estas situaciones, y más en una materia como la suya, ¿no? El inglés en tiempos de pandemia sería otra de las partes esenciales, porque el abordaje de nuestro tema en general, para nuestros personas que nos vayan a ver mediante esto, es esencialmente hablar de que estamos en el contexto de decir, o en el tema de decir, que son los retos en la educación en el contexto de la pandemia por el COVID-19. Ese es nuestro tema en el que estamos abordando, y hasta el momento pues hemos tenido la oportunidad, como dije al principio, de compartir una experiencia bastante interesante con la compañera María Eugenia, en base a su experiencia de una realidad que es la de muchos docentes en nuestro país. La siguiente pregunta, María Eugenia, tiene que ver y dice: ¿considera usted que las metodologías aplicadas en la enseñanza a los estudiantes fortalecen al sistema educativo, y por qué? Bueno, esa pregunta es muy interesante y sumariza todo lo que hemos estado tratando en este tema. Pues yo considero que el método, la estrategia que el docente aplique en estos tiempos, pues no solamente depende de cuán maravilloso sea el método o lo que dijo Vygotsky o Chomsky o Krashen, sino más bien el compromiso que existe de una comunidad educativa para que esto sea fortalecido en sí como comunidad y pueda aportar en el objetivo final del Ministerio de Educación. Entonces, si no existe este compromiso de parte de los padres de familia en estos tiempos de pandemia, ni de los estudiantes, ni del docente, pues difícilmente un método pueda fortalecer. Pues en el caso de nuestra institución y basado en mi experiencia, considero que sí fortalece el objetivo, porque gracias a Dios pues se tuvo el apoyo de la comunidad educativa. Los padres tuvieron muy en claro de que ellos eran los tutores en ese momento de sus hijos y que ellos eran quienes tenían que estar apoyándolos y de alguna manera tratando de consultar para que los chicos no se expongan. Las consultas obviamente se hicieron a los docentes porque era el medio que ellos tenían para poder desarrollar sus actividades. Lo que quiero decir aquí es que el ministerio propone objetivos siempre en sus mallas curriculares, propone siempre objetivos en sus planificaciones, y el docente es tan creativo que tiene que ver cómo desarrolla estas actividades para cumplir con los objetivos del ministerio. Pues al final siempre cumplimos con los objetivos, y por eso creo que el sistema educativo está muy fortalecido. Muy bien, bueno, yo creo que no tan alejado de eso, una puntualización más o un criterio aparte de eso.
Entonces, estaríamos también hablando de que la parte de la motivación, el tema un poco de las emociones, influye también directamente, bueno, no sé si directamente, pero sí en un porcentaje para que los chicos puedan tal vez desarrollar estas situaciones que estamos planteando, estos objetivos que se ha planteado de pronto. Hablamos de que lo hace, en este caso, el docente, el padre, y el chico lo asimile así. Estaríamos también hablando de eso de pronto, mi estimada María Eugenia. Sí, exactamente. Pues un tema puntual aquí es que vamos a encontrarnos con muchas realidades. Hay chicos que se van a sentir agobiados en este hecho de aprender mediante o a través de un WhatsApp o de una plataforma. Entonces van a tomar la decisión, ¿saben qué? Yo no quiero estudiar, y ahí es donde trabajamos como comunidad educativa. Pues entonces el docente siempre tiene que estar en contacto con el padre de familia y con el estudiante, tratando de motivarle, de inyectarle esas energías, de decirle sí podemos, esta es una nueva realidad, hay que enfrentarla porque vamos a formar líderes y como líder no te puedes rendir. Entonces creo que esas son una de las palabras que nosotros utilizamos como docentes para que los chicos puedan desarrollarse en esta realidad que estamos viviendo, en estos tiempos de pandemia. Muy bien, bueno, creo que siempre va a ser importante y agradable, ¿no? Para quienes tenemos este sentido de trabajo en la docencia, una experiencia que a veces nos puede también, un poquito, ¿no? También ver afectados, pero sin embargo creo que siempre puede más el sentido de la vocación, el deseo de poder transmitir algo y que nuestros chicos nos agradezcan de la mejor forma posible, dice uno, logrando y cumpliendo su sueño. Mi estimada María Eugenia, le agradecemos infinitamente por su colaboración, por el haber abordado también junto a nosotros estos temas que son de interés y tal vez que a veces los tenemos ahí, mucho hemos hablado del COVID, de la pandemia, pero enfrentar ahora, hablar de nuestros retos, ya contar nuestras experiencias, creo que también dice muy bien de nuestra labor, ¿no? Entonces, en la parte final le agradecemos por comparecer con nosotros, por estar acá apoyándonos también y bueno, mucho éxito en la labor y que estos retos sigan adelante, ¿no? No sé, la parte final, nos despedimos. Bueno, pues muchas gracias por este espacio. Realmente ha sido importante compartir experiencia como docentes en esta realidad, porque siempre, como lo dice Carlos, pues siempre nos están diciendo, bueno, en la pandemia los docentes hacen esto, pero palpar la realidad de alguien que ya la enfrentó, pues eso es importante de compartir, es de mucho provecho. Entonces yo agradezco infinitamente este espacio, darme la oportunidad de compartir mi experiencia, pues, y para todo tema que esté relacionado con la educación, pues sería un gusto para mí también seguir entablando una conversación tan amena como esta. Bueno, muy bien, hasta la próxima, gracias.